Estamos con el nuevo invitado, con el invitado que nos toca ahora, que por suerte es un amigo de todos, porque viste que siempre corres un riesgo, cuando nos juntamos los periodistas siempre corres un riesgo que haya alguno que en una noche de redacción te quiso clavar un puñal en la espalda, bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Sí, sí. O miento. Con Murano no pasó porque nunca trabajamos juntos. Bueno, podría haber pasado. Trabajamos en los mismos. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Adrián Murano está acá. Ojalá yo lo tuviera todos los días para hablar de política, porque además él sabe. No, pero además él sabe. Yo durante toda la pandemia me levanté a las 6 de la mañana solo para escucharlo a Murano. Enfundaba el mate y además lo internaba mandándole mensajes a la radio. ¿Viste como las viejas que están enamoradas? Claro. ¿Viste que te mandan mensajes? Bueno, como le mandan a usted. Hace ahora. Como le mandan a usted. Ahora, pero nada más que antes llamaban la radio. ¿Y ahora? Y ahora en el grupo de WhatsApp a las 6 de la mañana se escucha pim, pim, pim. Bueno, pero el grupo, yo a las 6 de la mañana estoy trabajando, Brienza. Ese caramelo, digo. Está muy bien. No, vos sabés que esa experiencia de haber hecho radio en pandemia, por supuesto, es inolvidable por el contexto, pero también como experiencia profesional, porque era rarísimo todo, claro, ¿no? Claro. Transitar, yo iba al estudio. Sí, me acuerdo. Y en el estudio estábamos divididos por la pecera, por el vidrio. El operador técnico y yo y nadie más. Sí, sí. Y para llegar ahí yo empezaba a las 7, llegaba a 7 menos 20, 6 y media, iba por la ciudad del Eternauta. Después cuando vi el Eternauta, Claro. Dijiste, entendí todo. Era la imagen. es que esa imagen era conocida. exactamente, era la sensación que yo vivía o la imagen que yo tenía de ese momento, donde se generaron lazos, bueno, como el que vos contabas, el otro día Omar Plaini me decía, claro, me decía Omar, claro. Para mí yo tenía cerrado el kiosco, pero me levantaba a las 4. Claro. O sea, mi cultura, mi biología está preparada para arrancar a las 4. Y siempre he pegado a la radio. Y la radio dejó de ser lo que era en pandemia para ser más una radio de servicio, ¿no? Dejó de ser lo que era hasta ese momento para ser más una radio de servicio, o incluso muy restringida con gente que salía desde su casa por teléfono. Se alteró todo. Pero muy vincular. Pues Claro, y él agradecía que yo estuviese en el estudio. Claro. Cosa que no se ve. Ahora se ve porque estamos todos con cámara, pero en ese momento Pero no me se acuerdo veía. porque además se producía esta cosa medio mágica, que vos pedías que te mandaran imágenes de donde te estaban escuchando. Claro. Y entonces vos te dabas cuenta, él referenciaba las imágenes, decía, no, Pirula las contaba. está al borde del mar, en Miramar, y están las olas a 6 metros, y entonces había como una... Debe ser el otro. No importa. Había como una vinculación particular. Sí, yo te digo porque debo tener 20 fotos que si se las muestro ahora, siempre era la misma. Vi el jardín de la quinta que habíamos alquilado, el mate contra la ventana, ¿viste? Los leños encendidos del coso, ¿viste? Que era, la verdad que fue una etapa, pero además en realidad había también un gran análisis, una cosa de poder seguir la política que en ese momento pasaba por otros lados, ¿no? Era muy bueno, ahora también, ¿no? Muy tumultuosa como ahora, pero con otras... Pero con otra lógica. Y bueno, por lo menos con otras urgencias. Sí. No sé si nosotros tomamos dimensión de... Yo creo que sí, y sobre todo quienes padecieron muertes cercanas vinculadas al coronavirus y a la pandemia, naturalmente que sí. Pero fue un proceso de esos que naturalmente todos los que fuimos contemporáneos, de alguna manera u otra, más allá que lo hayamos transitado y después retomamos cierta rutina, y fue un proceso muy, muy impactante, porque... No solamente por lo anormal, sino por lo anormal de las circunstancias, sino también por el miedo, la convivencia con el miedo. El miedo al otro, ¿no? A que el otro te contagie. El otro era una bomba biológica. Sí. Antes del confinamiento, ya empezaba ese comportamiento de distancia social, ¿no? ¿Se acuerdan de la distancia Absolutamente, social? sí. La distancia social era medio como que el otro era
era una acechanza. Sí. Era una bomba biológica que, incluso obviamente, adjudicándole una responsabilidad que el otro no tenía, digamos, ¿no? Que iba por la vida queriendo contar. Después había gente que sí, más irresponsable. Después, bueno, fuimos viendo la precuela de esto que ahora llegó a ser gobierno, ¿no? De alguna manera. Porque hubo posiciones. Sí, absolutamente. Hubo posiciones crueles, hubo posiciones. Bueno. El PRO mató un par de militantes, obligándolos de alguna manera a salir a la calle, a marchar diciendo que nada, que no existía. Bueno, ¿te acordás la teoría de no existía? Bueno, Lilita decía que la vacuna le habían metido... Sí, la vacuna rusa. Sí, pero la había infectado con infertilidad. Sí, no, sí, pero más allá del delirio, ¿no? No, pero digo, no, para mí, en mi hipótesis, no existiría Milei sin la pandemia. No, sin duda. Absolutamente. No existiría Milei sin Milei, sin la pandemia y sin Fernández, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que, Alberto, si querés arrancar por ahí, me parece que Alberto Fernández no fue... Mira, voy a citar a Manuela Castañeira, porque hoy estuve charlando con ella en mi programa, y ella definió al gobierno de Alberto Fernández como un reformismo sin reformas. Y me parece que es la definición de las más amables que escuché. Sí, claro. De una amabilidad. Claro, sí. Por eso la cito. Lindando con lo perdonavidas, digamos. Claro, la cito porque me pareció que viniendo de la izquierda trotskista, donde perfectamente podría tener una posición mucho más dura, la definió como un reformismo sin reformas. Y es una buena forma de definir un gobierno fallido. Se había propuesto una serie de reformas que no ejecutó. ¿Producto de qué? ¿O culpa de quién? ¿O de qué? Y yo creo que la pandemia naturalmente alteró cualquier hoja de ruta que hubiese tenido, si lo hubiese tenido, cosa que es para charlar un rato, si había una hoja de ruta en ese gobierno. No creo en los programas. No, pero me parece que era un gobierno sin hoja de ruta, porque creo que hasta la propia Cristina en algún momento hasta asumió que el gobierno nació de una necesidad electoral, no de una propuesta programática. Y ahí me parece que está a los pies de barro de ese gobierno. Después vino la pandemia y complicó las cosas, después las características de Alberto Fernández, las de Cristina, las del conjunto del panperonismo, en ese tumulto que terminó siendo el gobierno, porque al final el gobierno terminó siendo un tumulto. Un tumulto desértico, porque... Sí, claro. Buena la figura, bueno. Pero bueno, yo creo que la definición de un reformismo sin reforma es una descripción amable de un gobierno fallido. Faltaban tanto, dijo Macedonio, que si hubiera faltado más, no cabía. Sí. Y a partir de ahí yo creo que se alumbra este fenómeno, esta distopía. Yo creo que estamos viendo una distopía. Sí, estamos viendo una distopía. Es decir, es algo que no podía ocurrir. No podía ocurrir que un tipo que públicamente dijera que estaba bien vender pibes llegara a ser presidente. Pensalo así. Sí, pero algo le pasó a la gente. Bueno, para mí es una combinación de todo esto que estamos charlando. Todas estas combinaciones que vos decís, o sea, yo las comprendo y las comparto y estoy de acuerdo, pero hay un plus que le pasó a la gente. El algoritmo jugó también, ¿eh? Bueno, sí, viste, pero qué sé yo. Es bárbaro para hablar de tu libro. El algoritmo jugó. Yo el algoritmo lo tomo como la acepción de un método más que de una Déjame tecnología. presentar la lógica. Sí. Estamos charlando con el autor de Tiranía 4.0, el algoritmo de una democracia hackeada. Ahora sí. El libro nace de una necesidad que fue explicarme la distopía. Claro. A mí mismo. Sí. ¿Qué pasó? Esto, ¿no? Sí. El famoso ¿qué nos pasó? ¿Qué pasó? Sí. ¿Por qué llegamos a que lo imposible fuese real o estuviese ocurriendo? Ahí me topé con 2 o 3, para mí, revelaciones. Después me di cuenta que había mucha gente que venía pensando lo mismo en función de otras experiencias o experimentos similares en distintos lugares del mundo. No sé, el más conocido es Da Empoli, ¿no? Sí, con claro, los ingenieros. claro. Da Empoli El ingeniero del caos. aborda más o menos el mismo interrogante, pero desde la perspectiva europea, donde las derechas tienen otra tradición, las ultraderechas tienen otra tradición. Sí. Entonces no irrumpen de una manera tan inesperada como la que irrumpió en el experimento Milei. Porque hasta el
Experimentos 5 estrellas, digamos, ese movimiento que es el movimiento que aborda de Empoli en su libro, tiene anclas en la historia del fascismo, no es que nace del vacío, ¿no? Del vacío histórico. Ahora, Milei, para mí, constituye de todos los experimentos, el de Orbán, el de Meloni, el de Bolsonaro o el de Trump. Tomen cualquiera de los experimentos de ultraderecha. Para mí es el más acabado, justamente porque sí irrumpe desde la nada, pero no la nada absoluta, sino la nada en términos borgianos. Vieron que Borges tenía la teoría, reivindicaba la nada como antecedente de algo. O sea, claro. de la nada, el que cultiva la nada es porque algo va a generar, claro. Entonces él reivindicaba la nada. Bueno, Milei era un personaje periférico del sistema de poder, porque integraba el sistema de poder. No era ajeno al sistema, pero periférico. ¿Vos cuánto conociste? Un empleado. Por eso, pero Carlos, en tu vida política. Periférico como Milei, cientos. Cientos de periféricos. Miles de periféricos. Y sobre todo periféricos que estuvieran ligados al sistema de poder por afuera de la política, que era como estaba ligado Milei, digo. Y más o menos, porque en algún momento tuvo un contacto con Scioli, con empleado, ese... nada, esos empleados que le das un contrato porque necesitas, porque el dueño te dice, mirá, este muchacho necesita 10 mangos más, hacele un contratito. Claro, pero no era reactivo al sistema. No, después él se vendió. Era un tipo que formaba parte del sistema, periférico, pero formaba parte del sistema. Parte de la casta, absolutamente. Bueno, y en su acepción más rentabilística, digamos, ¿no? El contrato. No, el contrato es la parte más... Rentabilística de la casta, lo dijiste perfecto. Menos virtuosa, ¿no? Sí, la castita, que además es el contrato del gnocchi, digamos, el contrato, porque nunca van. Y que no facturaba, aparentemente, ¿no? Aparentemente tampoco facturaba, o sea, era en la informalidad, digamos. Más o menos, porque son esos contratos en realidad que están registrados en el Estado, no necesitas facturar, digamos. Se suponía que, no sé, es una denuncia de las tantas que la verdad igual que le hacen... Esta es una manchita al lado de las otras que estuvimos conociendo después. Pero, ahora, siendo periférico de la casta, el tipo se construye como como el héroe anticasta. Como, voy a usar la figura que le gusta a él, viste que él se disfraza de Wolverine. Wolverine es uno de los X-Men. Bueno, del héroe anticasta. ¿Cómo inventa eso? Primero, la primera pregunta me es, ¿Milei se inventó a sí mismo o lo inventó otro? Esa fue la primera pregunta que me hice, digamos. Claro. ¿Se inventó a sí mismo o lo inventó otro? Este personaje es una creación astuta, inteligente, de un tipo ambicioso, o, como lo teníamos hasta ahora, es un peón que de repente alguien lo vistió de rey y lo puso en el medio del tablero para que juegue de otra cosa, digamos, ¿no? Para que... También puede ser la teoría del caos. Bueno. No, digo, eso también es interesante. Bueno, pero fue una acción... El tipo pasaba por ahí, estuvo en el momento justo. Pero también puede ser una acción adolescente de un tipo que evidentemente, por sobre todas las cosas, necesita ser famoso y llamar la atención. Bueno, pero pará. Eso no hace a una persona presidenciable. Claro. O sea, gente que quiere llamar la atención hay un montón. Pero sí lo viste de Wolverine. Sí, pero él era un cosplay. O sea, él, su vida era un cosplay, era un tipo que se disfrazaba de cosas, digamos. Sí, iba a Parque Centenario con los mangas. Y no tiene nada, no era un presidenciable. No tiene nada de malo en sí mismo si no sos presidenciable. Es que no hizo nada de eso para ser presidenciable. Lo hacía por otras cosas, yo que se le gustaba. ¿Cómo es que entonces se transforma en presidenciable? La pregunta la primera, ¿se inventó a sí mismo como presidenciable o alguien vio que ahí había un tipo lo suficientemente megalómano, mitómano, chapita, inescrupuloso, amoral? Y claro, y sobre todo, no sé cuál es el antónimo de empatía, no me sale la palabra. Pero alguien sin... Antipático. Sí, antiempático. Bueno, que no tuviese remordimientos, porque era muy importante. Para el programa que está llevando adelante, tiene que llevar alguien que no tenga remordimientos. Que no tenga remordimientos en su conciencia y que no tenga ante quién rendirle cuentas. Entonces, eso es fundamental. Segunda pregunta, entonces, ¿de dónde viene este personaje?
Entonces voy un poquito más atrás en el tiempo, en el libro, ¿no? Primero trato de responderme la pregunta de quién lo inventó, pero después hago un paso más atrás y ¿de dónde viene este personaje? Y viene de una familia disfuncional. Mira, una frase que muchas veces hemos usado cuando compartíamos con Rulo. Claro. Pero esta es una familia disfuncional de verdad. Sí, claro. De verdad. Un tipo que se escondía cuando llegaba el padre a la casa, se escondía para que no le pegue. Claro. Tampoco estoy contando lo que no pasa en muchos hogares, ¿eh? No, lamentablemente no, pasa en muchos hogares. Pero hay sospechas de cosas peores todavía. Muchos peores. Sí. El propio Milei las cuenta, Hernán. Sí, por El eso propio Milei cuenta esas no historias. es la disfuncionalidad solo de un padre golpeador. No. Como en la historia de los últimos 50 años de la Argentina, el 90% ha tenido un padre que fajaba, digamos. Sí, yo no. Lo que pasa que esto. Pero mi vieja tenía una alpargata que sabe que era el boomerang. Vos sabés que yo salía corriendo y doblaba el garaje así, la alpargata doblaba el garaje. Claro. Un talento. Claro, sí. Claro. Era un dron, no era una alpargata. Mi vieja manejó un dron antes de. Pero no estamos hablando de eso, lo que planteas. que estaba normalizado. Sí. Estamos hablando de algo que ni siquiera estaba normalizado en los términos claro. en los que se reproducía en esa casa. No sé, me están hablando de algo que ignoro, estoy No, absolutamente... a ver, un muchacho que era violentado de puño y de palabra Sí, por la persona que debía protegerlo, sí. por la persona que debía cuidarlo de eso, que sería su madre, que habilitaba eso, y la única figura protectora que él Era la conoció. hermana, claro. Exactamente. Sí, sí, la hermana, desde que tienen muy pocos años de edad ambos, la hermana eso lo cumple leí, un eso. rol que es un rol muy poderoso. Imagínate. ¿Qué te parece? Claro, la figura protectora. Y entonces ese vínculo indivisible entre Milei y la hermana hizo que, entre otras cosas, ninguno de los dos desarrollaran otra familia que ellos. Claro. Entonces, en tal caso, uno le tiene que rendir cuenta al otro. Y de manera vertical, no horizontal. Milei le rinde cuentas a Karina. Karina Absolutamente. menos a Milei. No digo que Karina no tenga No un rinda, vínculo, pero... Claro, menos. Con lo cual ya estamos... Y además, si se pone dura, no rinde ninguna cuenta. Lo demostró el día después de la derrota. Sí. Una hora estuvo reunido. Milei echaba a Lule Menem del entorno y se lo cargaba a Pareja. Sí. Ella llegó una hora antes, se encerró en el despacho, salió, no pasaba nada, No pasó estaba nada. todo bien. No, bueno, por eso... Entonces, esa es la génesis del personaje. Un personaje antiempático, digamos, Sí. pero básicamente antiempático porque se crió en un lugar sin empatía, Ujú. sin amor. O en tal caso, la única conexión amorosa es con su hermana. Bueno, ese elemento constituye una figura muy particular, una personalidad muy particular que tiene rasgos muy particulares que entonces lo ponen en tiempo, circunstancia, la teoría del caos, digamos, por la circunstancia casual o causal de alguien que lo Pero puso aparece, ahí, pero claro. con estas características. Sí, claro, además, sí. que traía desde la casa. ¿Es un tipo ambicioso? Sí, es un tipo ambicioso. Su ambición lo llevaba a querer ser presidente. Yo, por la investigación que hice, entiendo que no. Él no quería ser presidente. Él quería ser premio Nobel. Lo fantástico de Milei es que muchas de las cosas las dijo. Él quiere ser premio Nobel. ¿De qué? De economía. Una disciplina en la que nadie le concede ningún Valor, ningún conocimiento. Nadie. Ninguna. Es tremendo como lo define Kicillof cuando dice: yo soy de la misma generación y yo conozco, dice, de la generación, ya sabemos quiénes son. Dice, nunca había escuchado hablar de mí. Te voy a decir una cosa. Esto no lo escribí en el libro y después me arrepentí, pero no lo escribí porque me olvidé. ¿Viste que Sí, claro, cuando estás apurado para entregar. Sí. No, me olvidé. Viste que el cerebro es un editor y a veces falla. Una persona que conoce mucho el proceso de Milei, porque trabajó con Milei en las mismas oficinas y demás, me contó una anécdota. Cuando estaban conformando el gobierno, Milei no tenía quien llamar, la verdad. Un tipo con poca vida social, no tenía quien llamar. Entonces, claro, aparecen todos los que le van a armar el gobierno, Claro. empezando por el que le había dado el hotel y demás. Sí. Y aparece Sturzenegger. En el revoleo, llega al Hotel Libertador Sturzenegger. Y Sturzenegger le dice:
no, vos tenés que ser premio Nobel. Sturzenegger sabía que Milei pretendía ser premio Nobel. Sí. Entonces Sturzenegger le dice, vos tenés que ser premio Nobel. Le gana el corazón. Ahora, la forma de ser premio Nobel es siendo el mejor presidente de la historia argentina. Y para ser el mejor presidente de la historia argentina tiene que hacer esto y lo otro. Y le da el mamotreto. Y yo tengo el plan. Claro. Ojo que Caputo le dijo algo parecido, no le dijo el premio Nobel, pero le dijo que tenía razón. Sí. O sea, Milei es un tipo que el que le acaricia un poquito el lomo, le saca algo. Sí, está evidenciado eso, ¿no? Le saca algo, el que le acaricia un poquito. Sí. Es la antítesis de un presidente y mucho más de un presidente en la Argentina, donde hay sobadores de lomo. Bueno, haciendo cola. Podés entregar. Pero más o menos, yo he estado, a lo largo de mi vida, he estado cerca, entre comillas, de 4 presidentes. Y te diría que 2 de ellos seguro le hacías un mimo y te volvías como imprescindible, ¿no? O sea que el tema de sobar lomos funciona. Sí, o por lo menos, digo, hay como una condición que además está en la política, y yo esto lo quiero contar, digo, hay personajes en la política que son capaces de juntar orines durante 10 horas en el antedespacho de un ministro. Lo hemos visto. Para que lo salude. Sí, no sé si me explico. Bueno, esos personajes consiguen que le terminan pagando un auto, consiguen un cargo de diputado lejos para entrar, pero quién sabe, consiguen. Esos tipos, a la política le gusta mucho esa cosa. El amanuense es una figura que está en El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Es una figura que forma parte del sistema de poder. Y en la más maravillosa novela de Roa Bastos, que es Yo el Supremo, claro, ¿no? El amanuense que va anotando. Exactamente. El amanuense es una figura necesaria para todo sistema de poder, y está bien. Pero no es eso lo que yo estoy diciendo. No es que se le acercaba un amanuense, se le acercaba un tipo con un programa, con un plan de negocio. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué terminó pasando? Y esto lo deben haber hablado miles de veces. Terminó armando una coalición de sistemas de negocios que inevitablemente iban a confrontar, porque Argentina es un país empobrecido, no es un país pobre, pero está empobrecido porque hace una década que está estancada, por lo que sea. Entonces, en un país empobrecido, en algún momento el sistema de negocios iba a colisionar, y vos lo contás siempre, Rulo, claro. Esto no es, no es Estados Unidos, donde el petrolero puede ganar mucha guita y el que ofrece servicios tecnológicos puede ganar mucha guita. Y en general el petrolero también se dedica un poquito al petróleo. Sí. Techín es siderurgia, sí, pero también es energía, sí. Y también es logística ahora. Sí. Y es construcción. Sí. Y bueno, porque... Y también debe ser un poquito soja. Sí, claro. Y es un poco soja. ¿Sabés por qué me río? Mira, acabo de mandar mi nota de la semana. Mira el título. Argentina, ¿la puedo decir? Sí. Argentina o la indigencia política, claro. ¿Y cómo empieza? La palabra es... ¿la cita? Sí. La palabra... No, ¿cómo empieza la nota? La palabra es empobrecido. La Argentina es un país empobrecido. Mirá, estamos pensando... Es que es así, es un país empobrecido, no es un país pobre. Sí. Pero un país empobrecido necesariamente tiene un sistema de negocios más bien corto, digamos. Y aparte, donde los mismos actores se pisan... Corto y de saqueo. Y de saqueo, de ganancia rápida. Sí. Ahí es donde gravita Caputo, que es un experto en eso. Pero el tema es que el tema es que el negocio de Caputo... ¿Por qué se pelean Caputo y Sturzenegger cada vez que los dos comparten un gobierno? Porque el negocio de Caputo es incompatible con el negocio de Sturzenegger. Sturzenegger hoy es el principal lobista de los importadores de Argentina. Claro. Importadores de todo. Sí. El tipo es un lobista de los importadores. ¿Por qué? Y por la misma razón porque a Sturzenegger lo quiere en el Fondo Monetario y a Caputo no lo quiere en el Fondo Monetario. Pues es un tipo que trabaja para que ese flujo, que es un flujo que también es un flujo de poder vertical, mantenga a la Argentina en su desarrollo, sobre todo en términos de manufactura. Sturzenegger es eso. Y es más que Caputo en esas relaciones. En ese juego sí. Mucho más que Caputo. Sí. Porque
porque ya el padre hacía eso. Sí, claro, O sea, claro. Caputo en tal caso es el primo de uno que hizo guita. No, y además Caputo es un empleado de banco y Sturzenegger es un Era tipo el que empleado juega. de JP Morgan, claro. Y Sturzenegger es un tipo que juega en el mundo del negocio, ¿no? De los negocios. A vos te van a contar la anécdota. Cuando el padre de Sturzenegger hacía reuniones en su casa, creo que En tenía... La Plata. Ahí iba a Sí. decir. Cuando hacía reuniones en su casa, iban, no sé, Sommer del equipo de Surril, del Sí. equipo de... Y se sentaba González Fraga, que era un joven aspirante a ministro de Economía, y lo juntaba con Alemán. Alemán, o iba a decir Arriazu. Arriazu, También, que venía de ser el verdadero ministro de Economía de la dictadura. Se juntaba en la casa de Sturzenegger. Claro. Y el chico estaba ahí. Sí. No era tan chico. No era tan chico, no. Era un joven. Y estaba ahí y los escuchaba y formaba parte de un sistema de poder. Y en el centro de La Plata ya lo bulineaban por boludo, está claro. Parece mentira. Yo Bueno, lo fuera de joda. yo digo que Sturzenegger sí tiene un. Como todo esa dinastía de élite de la Argentina, tiene un proyecto de país. Sí. Que es el proyecto de país que tan bien describe Hernán en su libro. Es un proyecto de país para pocos, no hay mucho misterio. Ahora, el tema es que, como es para pocos y no entran todos, era lógico que en ese reparto de negocios iban a chocar, iban a colisionar. Y esa colisión es la que estamos viendo ahora. Por eso vemos las internas que vemos. Claro, por eso vemos claro. cómo uno lo carpetea al otro que tiene la oficina al lado. Claro, Porque se están disputando negocios. Y por eso no entra Macri al gobierno. Porque Macri también reclama negocios y no se lo dan porque ya los agarró uno. Es una disputa de negocios que era lógico que iba a ocurrir. Yo porque creo que Macri está por encima, pero bueno. No, pero Macri también reclamó, Sí. Ya del pacto de Acasuso, dijo, Reclamó yo quiero negocios esto, que no esto, sé. esto y esto, quiero hidrovía, aparte lo dijo en público. Quiere IPF. Quiere IPF, pero ¿por qué no se lo dan? No porque Milei, Milei no tiene capacidad de decidir eso. No, claro, de No. resistirlo tampoco, claro. No tiene capacidad, no solamente que no tiene posibilidad, sino que no tiene ni posibilidad ni capacidad intelectual. No, claro, porque él no, porque insisto, no viene ni de ese ecosistema, no era una persona relevante, ni siquiera como persona de consulta de ese ecosistema, era una persona periférica que hacía una tarea matemática, te diría, ni siquiera de economista, ¿no? Una tarea matemática. No hacía exponenciales de ganancia financiera. Hacía eso. Se llama econometría. Econometría. Pero es eso, es un exponencial de ganancia financiera. Entonces, y dicen que era bueno haciendo eso, pero eso tampoco. No te cultivo, presidente. Y Bielsa dice que era bueno, pero que era lo único que hacía, digo, que fue empleado de él. Claro, y Bielsa lo claro, tuvo. Rafa lo tuvo. Che, tenemos que hacer otra charla porque vos. Claro, porque el problema de No para vendí el tenerte libro, no antes. vendí el libro al final. No vendiste el libro. Pero para tenerte antes tenemos que hacer 3 charlas seguidas porque vos terminás tu programa y no llegás. No, claro. Vendamos el libro. Tiranía, de todas maneras, yo mañana lo voy a tener y lo voy a poner en pantalla. Gracias, Tiranía 4.0, algoritmo de una democracia hackeada. Yo tuve que ir a una librería y pedirlo, encargarlo. Pero te digo, pero por ahí por ahí tenés librerías en donde está. Yo sé que en Corrientes está, en la calle Corrientes, Sí. en la librería de calle Corrientes está, y si no, lo mejor, es pedirlo a punto de la encuentro, editorial Punto de Encuentro, El punto de encuentro te sacó. Punto de Encuentro, el amigo Carlos Benítez, les mando un abrazo grande. Punto de Encuentro te lo lleva a domicilio. Es un libro muy accesible, es un libro Está muy buen precio, sí, pero además. muy buen precio, muy buen precio. Lo puedo decir además porque figura sale 20 lucas, digo, no te puedes comprar nada con 20 lucas. Está a la De verdad. mitad que... Aparte, en una editorial compañera, además. Una Es una editorial editorial compañera, exactamente. que tuvo una mala el año pasado porque tuvo que cerrar la de librería. Avenida Mayo. Sí. Así que también se le da una mano a la editorial. Bueno, Bueno. damos una mano entre nosotros, ¿qué vamos a hacer? Sí. Adrián Murano, que vuelvo a decir, cierra su programa un rato antes de que termine el nuestro, así que le cuesta llegar, pero vamos a tratar de tenerlo, no digo que más a menudo, pero todas las veces que podamos. Gracias, Che. Gracias por venir. Gracias, Hernán. Gracias Rulo, por venir, gracias. de verdad. Paso, primero, mañana entregamos las entradas para las obras de teatro. Todavía no sé, tengo 3 obras de teatro para el teatro. Todavía no hay pedidos ni para la cantante olvidada, ni para 2 cosas nuestras que está ahí en la máscara. Llamen mañana
y bueno, lo vamos a sortear en el programa. La fui a ver, la cantante. Sí, estuviste ahí, sí, claro. Muy bueno, muy recomendable. Bueno, agradecido, che. Bueno. ¿Usted? Yo me tuviera que buscar al nene. Usted se tiene que buscar. Pero eso no lo sortir, por favor. Sí, es verdad. Mañana vengo, quiero decir que hace como 20 días seguidos que vengo. Es una cosa que me tiene absolutamente asobrado. No me dejan faltar. No, es tremendo, ¿no? No ensobrado. No, ensobrado. Es otra categoría. Y acá, mañana a la noche, en el Café de los Patriotas, en Nicasio Oroño 2200, acá mismo, esquina Cuchacucha, sí, acá abajo,